capítulo 6, verso 1 en adelante. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos, teniendo amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. En el tema anterior habíamos hablado que el tema de la sumisión, la obediencia, pues nunca va a ser bienvenido. Sin embargo, Pablo habla, más que todo, hermanos, de una sumisión que lleva, hermanos, al respeto y a la armonía con el prójimo. Y por eso hablamos de una sumisión mutua. Aunque Pablo decía que aquí se refería a la iglesia, pero no por ello, al salir de la iglesia, dejamos de serlo. Y por eso habla, hermanos, de lo que hacemos afuera, nuestra relación con el prójimo, que no solamente es dentro de la congregación, sino que, hermanos, tiene que ver en el ejercicio de nuestra vida cristiana, porque somos llamados a ser luz. Acuérdense de eso, que donde debemos de brillar es con el prójimo, con los de afuera. Y esto empieza con el matrimonio, lo estudiamos. Habla de la familia, del hijo al padre, el padre a los hijos, y se extiende aún, hermanos, en lo social, en el trabajo. En toda esa área somos llamados, hermanos, a esa sumisión. Una sumisión, hermanos, que al final debe ser hacia Cristo. Si usted notó las palabras de Pablo, que dejó de ver, hermanos, de que nos debemos de sujetar, obedecer, pero para el Señor. Por eso aquí me gusta lo que dice en el verso 6 del capítulo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere,
ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? No está llamando a ser yoyo con nadie, no ser sapos en el trabajo para quedar bien con el patrón. No está hablando de eso en ningún lugar. Que tiene que ser, hermano, en el temor de Dios, que usted va a estar sometido para que, hermanos, los hombres no tengan tropiezo y no seamos tropiezo para los hombres con respecto a Cristo. Es decir, que el prójimo en toda nuestra vida pueda ver a Cristo a través de nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestras acciones, hermanos, sea evidente que realmente hemos conocido al Señor o que hemos sido conocidos por Cristo. Jesucristo lo dijo claramente: en esto conocerán los de afuera que ustedes son mis discípulos. Aquí, hermano, lo extiende. Aquí está más claro que la idea es, por ejemplo, con los cónyuges. Pablo a los Corintios habla de los problemas matrimoniales y dice ahí que uno de ellos tiene que ser ejemplo para que el otro pueda llegar a Cristo. ¿Se da cuenta de ese detalle? Habla de la relación con los hijos, que los padres, hermanos, ahí tienen que ser ejemplo de sus hijos para que los hijos, hermanos, precisamente lleguen, hermanos, a temer a Dios, a servir a Dios, que sean cristianos de verdad, no como una herencia que no existe. Y a los hijos, en el caso de los jóvenes que son cristianos, que honren a sus padres. Y miren, de los 10 mandamientos, uno tiene promesa, y es el cuarto mandamiento con respecto a los jóvenes, que amen a sus padres, y dice: tendrán largura de vida. Luego se va a lo social, la relación en el trabajo con los patrones. Sométanse como al Señor, para el Señor, para que sean testimonio. Y a los hermanos que son amos, ustedes recordarán que se habla de ahí de uno que tenía esclavos. ¿Quién era? Que se escribe la carta. Vamos rápido, vamos a buscarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Filimón. Filimón. Pablo lo exalta por su posición que él, hermanos, estableció con los esclavos, porque se convirtió a Cristo. Entonces, a los amos que tenían esclavos les llama también, hermanos, a que sean considerados con los esclavos, que entiendan que son, hermanos, almas y que merecen respeto. Entonces, aquí al hablar de una sumisión, se habla siempre de que sea mutua la sumisión, porque esto es lo que va a llevar al respeto y a la armonía con el prójimo. Cuando habla la Biblia de armonía, habla de paz, de paz. En otras palabras, debemos de ser gentiles con los demás, pero eso tiene que empezar desde la casa. Se hace en la iglesia, hermanos, porque aquí estamos enteramente comprometidos con la obra de Dios. Magnífico. Pero esto no debe de cambiar en el hogar. No debe de cambiar, hermanos, con los hijos. No debe de cambiar con los de afuera tampoco. Que si ellos son impíos, los amo, ahí déjenlo. Usted sométanse, porque usted quiere honrar a Dios. Entonces Dios lo va a honrar a usted, aunque los amos sean malos. Y los amos que son convertidos, que son cristianos,
que traten bien a los siervos, a los esclavos. Es decir, en el mundo en que vivía la sociedad de ese entonces, hermanos, las cosas eran estrictas e inhumanas. Inhumano porque, para empezar, las esposas eran sometidas al marido, casi como esclavas. Eso usted lo puede ver hoy en Medio Oriente. Son como esclavas. No tienen voz ni voto. Y muchos cristianos, hermanos, han caído en eso, en ese error. Apelan muchas veces a decir, bueno, la Biblia dice que debes de respetarme, de someterte. Eso dice la Biblia. Sí, pero ese mandamiento no es para el marido. Ese mandamiento es para la mujer. Él que cumpla el mandamiento que Dios le ha dado. ¿Cuál es? Que ame a su esposa, pero que la ame como Cristo. Como Cristo se entregó por ella, murió por ella y vela por ella. ¿Se da cuenta de ese detalle? Entonces se habla de esa mutua relación, un sometimiento mutuo, espontáneo, para que el respeto ahí, hermanos, el respeto, hermanos, pueda lograr que el vínculo, hermanos, se alcance, que es el de la paz. Un hogar donde no hay problemas, donde el trabajador no tiene problemas. ¿Qué más? Donde la relación con los hijos, los padres con los hijos con los padres, se lleva en armonía. Pero para ello, sometimiento. Es decir, a los padres se les pide que se sometan. ¿Se sometan a qué? A la autoridad de un hijo. Que los hijos no tienen autoridad, sino que se sometan en el sentido, hermanos, del mandamiento de Dios, de los principios de Dios, para que puedan conducir a sus hijos. Como dice la Escritura, instruye al niño en su camino, para cuando fuere viejo no se aparte de él. Es decir, la idea siempre es llevar hijos y darle hijos a Dios, salvar almas. Y hay que empezar la salvación en nuestra casa. Pero la mayoría se cae en el error de ser, como dicen el dicho, candil de la calle, oscuridad de la casa. Sale a evangelizar y comprende la oposición del que evangeliza y tiene paciencia con él. Llega a la casa, debe ser lo mismo. El esposo, al amar a su mujer, como Cristo nos ha tenido paciencia a nosotros, porque nos ama y dio la vida por ella, debe de hablar sin exagerar, como habla aquí hacia los hijos. No exageréis a los hijos. Entonces se habla de ese tipo de sometimiento. La gente siempre hay que hablarle al corazón. Que hay gente que no va a entender. Yo he tenido experiencia con ustedes. No se preocupe. Preocúpese siempre de hacer las cosas para el Señor. Por eso dice, no al ojo humano, no para caerle bien a la gente, porque nunca va a satisfacer la demanda de los demás. Nunca. Ni lo procure, nunca, porque se va a hundir, se va a decepcionar, se va a frustrar. Usted está para dar, no para recibir. Amén. Por eso dice, por ejemplo, cuando habla de los padres de los hijos, dice Pablo, dice, los hijos no proveerán para los padres, sino los padres para los hijos. Es decir, que usted los eduque,
y que ellos se sometan y lleguen, hermano, un día a florecer. La intención de nosotros no es, bueno, estoy preparando a mi hijo para que me sostenga cuando yo sea viejo. No, no se preparan los hijos para eso. O para que me mantengan. En cuanto mi hijo trabaje, yo renuncio, porque estoy cansado de trabajar. Y por eso me entregué todo a mi hijo y me baraté con mi hijo, le di los estudios, gasté mucho en él. Está mal. Es un deber de los padres proveerle a los hijos. Pero hijos, sométanse también ustedes a sus padres, hónrenlos. ¿Y cómo los va a honrar? Obedeciéndolos. Amén. Entremos a los detalles. Yo sé que esto, hermanos, por las condiciones que se vivían en ese entonces, cuando uno lo lee pareciera ser que como que Pablo aprueba este sistema, hermanos, o aprueba esta forma de vida, hermanos, de las sociedades entonces, donde dijimos las esposas eran como esclavas para sus cónyuges, los hijos eran como esclavos también, pero al crecer ellos podían precisamente lograr, pero no las hijas. Las hijas eran tratadas también como esclavas porque eran mujeres. Y no digamos lo otro inhumano, que era precisamente la relación de los amos con los esclavos, que los pisoteaban. Él no estaba a favor de que, hermanos, se estuviesen esclavos. Dios nunca estuvo a favor de eso. Esto fue por la dureza y la maldad de los hombres, pero no es que Dios lo aprobara. Por ejemplo, el caso de que tocamos, como Filimón. Hubo un esclavo que le robó y huyó. Entonces Filimón mandó a buscarlo para meterlo preso y si es posible que lo ahorcaran. El hombre huye y cae preso, pero lo llevan a la celda donde está Pablo. Pablo evangeliza al esclavo y ahí se da cuenta que le servía a un cristiano llamado Filimón. Entonces Pablo conoce a Filimón, conocía a Filimón, y entonces ahí donde la causa pues de la carta a Filimón es el esclavo. Fíjense, para que Filimón al regresar el esclavo, hermano, lo recibiera ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y yo sé que lo vas a hacer porque amas al Señor. Ahí habla pues del carácter cristiano que tenía este hombre llamado Filimón. Amén y amén. Entonces entremos a los detalles. En el matrimonio, ahí está, ya lo leímos, las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Verso 22, 5:22, 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Está hablando de una entrega sacrificial. Amén, ese es amor. Alguien que está dispuesto a dar la vida por otro. Renuncia a sí mismo. El bien que espera es para el prójimo, no para él. No se irrita, dice, no busca lo suyo, y ahí ya está todo el tema del amor, de la cual habla Pablo en relación al matrimonio. El sometimiento mutuo, ahí. Que los dos cumplan el mandamiento que Dios le ha dado, ¿verdad? Un sometimiento voluntario. La mujer respete a su marido. Esa es la orden del Señor. Cúmplalo. Si el marido no cumple el mandamiento que Dios le ha dado, ese es problema de él, no suyo. No se meta como el marido, que es mayormente el que se mete en el mandamiento que Dios le dio a la mujer. Porque ellos apelan siempre a eso, ¿se ha fijado? Yo sé que un día se lo han dicho a ustedes. Vos no obedeces. La Biblia dice que tenés que obedecerme, que tenés que estar sujeta a mí. Y no me obedeces. Entonces ellos apelan a ese mandamiento. Es un mandamiento para la mujer, no para el hombre.
Es decir, el hombre está abusando en ese momento al agarrar un mandamiento que no le fue dado a él. Y usted se quedan ahí, me va a decir gloria a Dios, amén, y vuélvalo a ver, estás oyendo, rata inmunda. Y se quedan ahí. Perdonen pues, porque yo sé que les encanta el masoquismo y que las golpeen y todo. Disculpen pues que les hable pues sobre esto, masoquistas. Y los hombres, su mandamiento es que amen, amen. Y ese amor no es de diente a labio, ni hipócrita, sino como Cristo amó y se entregó a la iglesia. Y miren lo que, sigan leyendo ahí, el verso dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para levantarla, para santificarla, habiéndola purificado en lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Como a su cuerpo, así ame a su. ¿Cómo ama usted a su cuerpo? ¿Lo viste bien? ¿Sí o no? Lo más vil, dice la Escritura, es lo que más vestimos mejor. Fíjense, lo más vil. Entonces, así como cuida su cuerpo, cuide a su mujer. Amén. Es decir, un matrimonio siempre unido por el amor. Y si hay amor, entonces se va a cultivar el respeto. Miren, usted sabe que cuando uno se enamora, bueno, yo no sé usted, yo miro que desde que se enamoran ustedes le faltan el respeto a la mujer y la mujer al hombre. Yo no entiendo eso, es sociedad de ahora. Pero se supone que cuando se enamoran, la mujer, hermanos, aquí puse la palabra, admira al hombre. Hay una admiración. Y por eso hay atracción. Lo mismo el hombre hacia la mujer. Hay una admiración y atracción. Esto se termina en el matrimonio. Y se termina en el matrimonio porque ahí se comienzan a ver los defectos, ¿verdad? Ahí se da cuenta que la mujer con trapos se socava, ¿verdad? Y ya la mira gorda, la mira deforme y tantas cosas, tantos defectos, igual la mujer con el hombre. No debiera de terminar, sino que se debiera de respetarse uno a otro, sus errores, sus debilidades y sus, ¿qué dije? Defectos. Debe de continuar, el problema es que no continúa, porque desde que empezaron se faltaron el respeto. Entonces el sometimiento es, hermanos, para que aquel vínculo, hermanos, se perfeccione, el vínculo de la paz, y para ello debe de haber respeto mutuo. Sin embargo, lo que vemos es que se acaba ese respeto cuando se casan, y no debiera ser así. Y eso hace que el que falta el respeto se sienta superior a la otra persona. Entonces la pisotea, la menosprecia, ya sea la mujer hacia el hombre o el hombre hacia la mujer. Entonces el sometimiento mutuo es para que el matrimonio pueda subsistir y pueda cumplir el propósito, y para ello el respeto. Entonces se alcanza ese vínculo de la paz. Pasemos a otro detalle. ¿Qué es lo que viene? El paterno. Verso 6 o capítulo 6, perdón. ¿Qué dice ahí? Hijos. ¿Hijos qué? Obedeced en el Señor. ¿Se da cuenta de eso? En el Señor
a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Fíjese que empieza con los hijos. Está hablando los que son cristianos. Pasa igual que el matrimonio. En la niñez admiran a sus padres, ¿verdad que sí? Creen que es Superman, creen que es Batman, creen que fueron a la luna, creen que son Tarzán, creen que son, bueno, una admiración, ¿verdad? Pero llega la edad de ¿qué? De la adolescencia, ¿verdad? Y más que ahí ya les comienzan a decir que vienen del mono, ¿verdad? De la bestia, y por eso actúan como bestias y no como humanos. Entonces comienzan a faltarle el respeto a sus padres y comienzan a menospreciarlo. Vos te quedaste atrapado en el pasado, estamos en el año 2000, viejo, vieja, ridículo, ridícula. Y le comienzan a faltar el respeto y ya no le obedecen. El obedecer, hermano, la obediencia es un tema tan importante en las Escrituras, porque eso trae, hermano, y se mantiene una salud espiritual en la iglesia, en el matrimonio y en el hogar, que ya son los papás y los hijos. Por eso la obediencia, para mantener una salud espiritual, una vida saludable. Y no estoy hablando del cuerpo, sino moral, espiritualmente. Pero esto tiene que ser ejemplo los padres. Pero si el hijo mira que el padre menosprecia a la madre del hijo o la madre del hijo a su padre, es un descalabro. Pero con todo ello, hoy que son cristianos y que tienen la luz de Cristo, por muy hecho leña que sea su papá y su mamá. ¿Me escucharon, jóvenes que tienen vivo a sus padres? Por muy hecho leña que ustedes consideren que son sus padres, porque son borrachos, porque son esto, porque son aquello, lo saludable para ti y para tu generación es que honres a tu padre. Entonces Dios te va a honrar a ti, independientemente como sean los padres. Independientemente, si ellos fallan, si ellos te fallaron, independientemente, porque la excusa del hijo es que mi padre es hecho leña, un borracho, ni él mismo se quiere, si él mismo se falta el respeto. Eso es él. Usted que es cristiano ahora y que comprende las dimensiones, las consecuencias del pecado, entonces sea sabio. Si usted sabe que el pecado destruye la vida y que su padre está destruido por causa del pecado, es un esclavo del pecado, y usted que es luz, brille para él, aleluya, rescátelo con su vida en Cristo, que pueda ver en usted a Cristo, ser testimonio. Eso lo tengo comprobado, hermano. Muchas veces le he dado testimonio, muchas veces. Las complicaciones con la madre eran terribles, odio mutuo. Ni ella era madre ni yo era hijo para ella. Pero yo llegué al evangelio, y al llegar al evangelio entendí esa parte del pecado. Entonces uno empieza a tener consideración. Y así como yo fui rescatado, entonces mi madre necesita ser rescatada también del pecado. No pensando en ese momento mi beneficio de que me aman. Yo nací y mis padres me aborrecieron. Mi padre no me reconoció y mi madre nunca me amó. Por eso soy así, ladrón, marihuanero, asesino, malvado. No, no hay justificación. Más cuando uno viene a Cristo, entonces uno comprende eso. De ahí en adelante, el respeto. Entendiendo a mi madre que estaba como yo estuve,
bajo el poder del pecado. Orar por ella. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. A los 5 años, uno de mis hermanos te manda a llamar a tu mamá. Y lo único que me dijo, ¿puedo ir ahí? Me dijo, ¿dónde vos vas? Sí, le digo. ¿A qué hora vas? A tales horas te paso trayendo. Esa fue toda mi evangelización. Dije yo en ese momento, pues la evangelización empezó con el respeto. Con el respeto. Entonces hubo atracción. Aquí hay algo que ha pasado. Y anhelar esa vida del Hijo. Y así es como Dios te honra, respaldándote. Y no queriendo demostrar nada. Yo me acuerdo con mis hermanos, dame 5 pesos, no tengo. Ay, es cristiano. No tengo. ¿Sí? Hace esto, no puedo hacer. Ay, y que no soy cristiano, pues. Pero no lo puedo hacer. Entonces, tolerar los ataques, tolerar todas esas cosas. Entendiendo, es que todo es de entendimiento. Dios estaba claro que el pecado a todos nos hizo leña. Y por eso Él se despojó, aleluya. Y nos amó y se entregó por nosotros. Entonces igual nosotros también. Entonces el hijo que es cristiano, la clave está ¿en qué? Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. 2 cosas, que te vaya bien y que tengas larga vida. Porque si vas a tener larga vida para ser un miserable, sí, eso es como los cumpleaños. Sí, lo felicito y que Dios le siga dando más. Y la vida es hecho leña, entonces la persona dice, ¿para qué me va a dar más? Si me quiero morir. Pero aquí la promesa es para que te vaya bien y larga vida. Amén. Sométete a tus padres. Y padres, sométanse. ¿En qué sentido? No provoquen a ira a vuestros hijos. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En otro mandamiento, Pablo le dice, no exasperéis a vuestros hijos. Es decir, no le griten, no los traten como enemigos. Quítate de aquí, hacete para allá, no te quiero, sos un mal hijo. No, sino que todo lo contrario, dice aquí, no provoquen a ira a vuestros hijos. Hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, no de usted, como el error de muchos que quieren imponer sus propios principios a sus hijos. A mí mis padres me enseñaron que tenía que hacer esto y ahora yo les enseño a ustedes que tienen que ser así, así y así. Mala dirección. Entonces, lo que él fue privado de sus padres, ahora quiere hacerlo con sus hijos, como venganza. ¿Y apela a qué? A un principio que falló, que no sirve y que es obsoleto. El principio del Señor. Ese sí, que es la instrucción, no obligado, no obligado. Miren, hermanos. Bueno, los mayores pues conocieron a mi hijo cuando estaba pequeño. Dio guerra a los maestros. Terrible. Terminando el culto llegaban los maestros a quejarse conmigo. Ese es su hijo. Imagínense la presión. Muchos pastores lo que hacen es hacer alianza con su hijo. Mira, portate bien el culto, te voy a dar 10 pesos. Aunque hoy no son de 10 pesos, ¿de cuánto serían? Para que se porten unos 500 pesos, 100 pesos.
¿verdad? Si te portas bien en la iglesia. ¿Cuál es la idea ahí? Salvarse él, para que digan que es excelente padre. ¿Y el hijo? Entonces lo que le está enseñando a su hijo es hipocresía. Y aquí lo que pide es instrucción a los hijos, no hipocresía. Yo lo que hacía era orar. Y cuando había necesidad de castigo, castigar. No siempre. No siempre. Yo me acuerdo que una vez en un colegio habían varios hermanos que estaban también a sus hijos ahí en ese colegio. Yo cuando llegué, habían llegado unos payasos. Y cuando llegué todo el mundo se me quedaba, o sea, esa parte de los que se congregaban, las hermanas mayormente que llegan a traer a sus hijos, se me quedaban viendo. Es decir, que yo les preguntara qué pasó, pero yo no les hice caso. Salió mi hijo y no se aguantó una de las fieles y que son celosas de la palabra de Dios. Y me dice, mire su hijo lo que hizo. ¿Y qué hizo? Pues bailó ¿cómo se llamaba en ese entonces? La cripta. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Para que miren que fue una de ellas que allá. No, bailó la cripta. Gracias, hermano. Gracias. Vámonos hoy. Y que no lo va a castigar. ¿Y por qué lo voy a castigar? Bailó la cripta. Eso no es enseñanza. Y verdad que lo reventara ahí. Entonces, ¿les iba a dar gusto a quién? Exacto. No es así, queridos hermanos. La vida no se lleva como quieren los demás, sino como Dios espera de nosotros. Entonces, instrucción, oración. Instrucción, y allá en cada culto, terminando de predicar, ahí tenía el maestro en la puerta. Mire su hijo aquí, su hijo allá. Y yo, entonces, consejo, hijo, esto. Si se pasaba, castigo, eso sí. Así se hace. Y mi hija no quedaba atrás tampoco. Los dos eran terribles. Pero la instrucción, es decir, las cosas en el Señor, no como espera y quiere la gente. Yo no me iba a poner ahí, mira, te voy a dar 5 pesos si te portas bien en la iglesia. Dame 20. Ya comenzaba a negociar, ¿verdad? No, hermano, no, eso no sirve. Muchos hacen eso. Si te portas bien en la iglesia, te llevo a pasear. No. ¿Sabe qué le está enseñando? Hipocresía. Y cuando ellos tengan ya para tomar decisión la edad, ¿usted cree que va a desear esto? No. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí de ahí fue hipocresía de mis padres. Miren, los hijos de los pastores, la mayoría son drogos, son truanes. Y obligatoriamente ellos los tienen como pastores a los hijos. Y son truanes ellos. Truanes, no sé cuál es la palabra. ¿Por qué? La Escritura nos pide instrucción hacia los hijos, consejo, y cuando debe haber castigo, castigo, pero menos en hacer los hijos lo que quieren los demás que hagamos con ellos. No, lo siento mucho. Pues me voy a la iglesia, que le vaya bien. Yo no quiero que nadie se vaya a la iglesia, pero no voy a enseñar la hipocresía a mis hijos. Si usted lo hace, problema suyo, pecado suyo, y que un día se le va a demandar esa sangre de sus hijos. Eso es como entregarlo a Baal en sacrificio, hermano, a los dioses, a Baal. No, yo no quiero entregarlo al mundo, lo quiero entregar a Cristo. Amén. Y después viene, ¿con quién?
con los siervos. Verso 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. No le estoy pidiendo que sean cepillos, ni yoyos, ni ladrillos, ni sapos, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá el Señor, sea siervo o sea libre. ¿Se da cuenta de ese detalle? Es decir, usted tiene que ser testimonio como padre, testimonio de Cristo, como padre, como trabajador ahora, como estudiante, ¿qué más? Y aquí también, como servidor de Dios, que todos venimos aquí como angelitos, todos, que traemos la cara de yo no fui, ¿verdad? O si te vienen a contar cosas, yo no fui, no, hermano. Hagámoslo todo al ojo de Dios, porque Él lo mira todo y no tendrá por inocente al culpable. Y luego dice, amos, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo. ¿Se da cuenta? Lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Es decir, Dios es grande, dice el libro de los Salmos, pero no menosprecia a nadie. Yo me acuerdo de un compañero, los dos habíamos ascendido, empezamos de abajo, yo empecé en una bodega cargando materiales de construcción, luego como ordenanza, de ordenanza a la oficina. Así también el compañero que yo tenía. Lo que le quiero contar, que a veces pasaba en la ordenanza, había papeles, y yo le decía, hazme un favor y llévate esto, por favor. Se lo llevaba. Y tanto decirle sí, que me dice el compañero, ¿y por qué le puede decir favor si es obligación de él? Yo sé que es obligación de él, pero nada quita que yo le diga, por favor, llévese eso. Él no, él era áspero con ellos. Entonces un día yo me enojé y le dije, ¿por qué haces eso si vos también fuiste ordenanza? Le dije. Pero yo para eso estudié, me dice. No, vos estudiaste para superarte, no para menospreciar a los demás. Te estás equivocando, le dije. Bueno, pues, no se equivoquen. Todas las cosas se hacen en el Señor. Y los frutos de este sometimiento voluntario, espontáneo, hermanos, y que es impulsado por el amor a Cristo, entonces los de afuera van a conocer que ustedes son mis discípulos. Ah, no, usted quiere que conozcan a Cristo con su gárgara, con su gárgara. No, hay muchos que hacen comentarios de las iglesias, de la obra del hermano a los impíos, para que le digan que es cristiano, que es celoso de Dios. No, ellos no piensan como usted, no se equivoque. Lo primero que dice, entonces son sinvergüenza los que están ahí, y usted un hipócrita. Y según usted está haciendo bien, para que la admiren o para que lo admiren, se está equivocando. No es así las cosas. No se equivoque. Por eso tenemos los principios de Dios. Ellos son los que nos guían el camino correcto, el que lleva a la vida.
Fuera de ellos, el camino es hacia la muerte. Amén y amén. Cierre sus ojos. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu consejo. Moldéanos cada día a ser semejantes a ti, Señor. Y si hay cosas que no podemos dejar de hacer, porque lo hemos cultivado tanto, la hipocresía, la mentira, ayúdanos a romper esta cadena, Señor, y ser libres para ser testimonio, Señor, de tu amor,